Jóvenes, muy buenos días. Hola, hola, ¿se me escucha? A ver, me Buenos dicen... días, Miss. Sí se le escucha. Muchísimas gracias. Muy buenos días, jóvenes. Quien les habla es la profesora Genoveva Landeo. Conmigo van a llevar el día de hoy el curso de Geografía y Cívica. ¿Ya? Así es que sin más preámbulos, pasamos ya a la semana número 5 para tratar los temas de recursos naturales, los principales problemas que afectan a nuestros recursos naturales y la pérdida de biodiversidad, lo que son las ecorregiones, ¿no?, de Antonio Brac, las 8 regiones naturales, la Amazonía y la Antártida como reservas de biodiversidad del mundo, áreas naturales protegidas por el Estado y áreas de reconocimiento internacional, nuestras reservas de biosfera y lugares consideradas patrimonio de la humanidad. Ya, jóvenes, entonces, vamos rápidamente viendo, ¿no?, qué cosas son los recursos naturales. Ustedes son chicos extraordinarios. Esperamos, pues, abordar todos los puntos y a ver si me alcanza un poquito de tiempo para pasarle al menos un par de videos. ¿Ya, chicos? Rápidamente, este punto ya lo saben ustedes, que los recursos naturales son bienes que la naturaleza nos ofrece sin la intervención humana. Eso lo sabemos desde pequeñitos, ¿no es cierto? Pero también ahora que están ustedes de adolescentes a jóvenes, ¿no?, deben saber que esos recursos naturales son fuentes de desarrollo, ¿no es cierto? Gracias a los recursos naturales, las empresas ganan pues millones y millones por la explotación de nuestros recursos, lo que está trayendo como consecuencia la depredación, ¿no es cierto? ¿Y qué cosa es la depredación? Es la explotación indebida y excesiva de los recursos naturales. Las causas: el incremento de la población y el uso de tecnología cada vez mucho más perfilada para depredar nuestros recursos naturales. Y ahí está, la tierra está pidiendo auxilio, ¿no? Algo tenemos que hacer, porque está siendo afectada por la desertificación. En el Perú, chicos, ¿no?, la desertificación es grave en las zonas áridas, semiáridas, subhúmedas, debido a las actividades humanas. ¿Y qué cosa es la desertificación? Es la pérdida de la capacidad productiva del recurso suelo. En el Perú, fíjense acá, el Perú ocupa, acá estamos viendo, miren, subrayamos, el Perú ocupa el tercer lugar entre los países con mayor extensión de tierras secas a nivel de América del Sur. Esas tierras secas constituyen un 40% del país. Entonces ustedes, profesora, pero eso es recontra grave. No estamos asegurando la alimentación ni siquiera de estas generaciones. Ahora imagínense ustedes de las generaciones futuras. Por ello, debemos tomar acciones, ¿no?, con medidas de desarrollo sostenible para afrontar esa desertificación. Por ejemplo, coordinar la gestión de las tierras y los recursos hídricos. Esa combinación perfecta que nos enseñaron desde tiempos inmemoriales. Proporcionar a las comunidades locales los medios necesarios para que puedan prevenir la desertificación. Y ustedes saben, pues, una de las tecnologías que también nos enseñaron los incas es la rotación trienal.
¿no es cierto? Nos enseñaron también ellos el uso de abonos naturales, porque a la larga el uso de abonos químicos va a contribuir a la desertificación. Tenemos, por ejemplo, que apostar por modos de vida que no dependan del uso tradicional del suelo. Por ejemplo, puede ser la acuicultura en las zonas secas, la agricultura de invernadero, que también podría practicarse. Pero para desarrollar estas medidas de desarrollo sostenible se requiere ¿de qué? De una buena planificación desde el gobierno. Otro problema que afecta grandemente a nuestro país es la deforestación. Están viendo que ustedes, aquí en la imagen, que es el retiro de los árboles sin una replantación adecuada. Entonces, si hablamos nosotros de la deforestación en la Amazonía, lógicamente que las causas serán la agricultura migratoria y comercial, ¿no es cierto? La minería, la práctica de la minería ilegal de oro, los cultivos de tala, la tala para combustible, la tala comercial, las obras de infraestructura que están generando que grandes áreas de Loreto, Cayali, San Martín y Huánuco estén en esta situación tan crítica, sabiendo, ¿no?, que la floresta representa al pulmón del mundo. ¿No es cierto? La deforestación, como están viendo ustedes, ¿no?, va en aumento, cada vez es mayor. 7.800.000 hectáreas del territorio nacional se han perdido. Imagínense ustedes. ¿Qué debemos hacer? Reforestar estas áreas, consumir productos sustentables, capacitar a los colonos, a la gente que vive ahí mismo, reformar algunas normas. Pero el uso de la alta tecnología, por ejemplo, de algunos empresarios, pues barren con bosques de manera indiscriminada, ¿no? A veces, pues incluso dañando la integridad de los mismos colonos, o de los mismos nativos en este caso. Profe, ¿pero solamente ocurre esto en la selva? No, chicos, también en la sierra. Justo hablábamos, por ejemplo, hace poquito, el huaico que ocurrió en Camaná, ¿no? ¿Qué pasó con el manejo de cuencas altas? Una deforestación total. ¿A causa de qué? De la actividad minera. Entonces, la desestabilización de los suelos, más lluvias, todo abajo, pues. Consecuencia, un huaico que trajo como pérdidas casi 36 personas. Y hay otras desaparecidas. La contaminación del agua. Aquí están viendo ustedes ese cambio de la calidad del agua por introducción, ¿no?, de recursos de tipo químico, biológico, físico, que hace perjudicial para los organismos vivos. Las causas: la introducción directa e indirecta de sustancias contaminantes. Cuando los contaminantes superan la capacidad de absorción del sistema acuífero, lógicamente ese agua ya está contaminado, por lo tanto, que va a generar en el organismo enfermedades. ¿Y esto dónde ocurre? En los países como el nuestro, en vías de desarrollo, ¿no? Personas que mueren por el ingesta de agua contaminada. Solamente piensen ustedes en Yanacocha, piensen en Cerro de Pasco, piensen en Morococha, piensen ustedes en Cerro Verde, Arequipa, en Antamina. ¿Cómo están esos ríos, lagos y lagunas, las cabeceras de esos
de esas cuencas hidrográficas, ¿no? Todo ello genera también la disminución de la producción pesquera. ¿Qué debemos hacer frente a esta situación? Reducir el volumen de los contaminantes, reutilizar y tratar el agua residual, reciclar los contaminantes, pero pareciera que no les importa al Estado. Y vamos a ver por qué, les voy a mostrar un pequeñito videito, ¿ya? Pero terminamos con esta parte. La contaminación del aire, ya saben que son las partículas en suspensión liberadas por actividades humanas, ¿no? Las que generan enfermedades, no solamente a las personas, sino también a los animales, a las plantas, afecta a la vida marina, ¿no? A la vida terrestre y a todo el mundo, ¿no es cierto? La presencia en el aire de uno o más contaminantes o cualquier combinación entre ellos en concentraciones o niveles tales que puedan constituir un riesgo para la salud. ¿Ve? La calidad de la vida de la población. Profesora, pero ¿qué es lo que contamina más? Y miren acá con 70% estamos viendo lo que es el transporte. Y un 30% que proviene de la industria, bueno, la vivienda y los diversos servicios. ¿Qué es lo que se libera más? El CO2, ¿no? El dióxido de carbono, el dióxido de azufre, los óxidos de nitrógeno. ¿Se dan cuenta? Los hidrocarburos. O sea, de esta manera, con las diversas actividades humanas, también estamos contaminando. Por este 70%, ¿no? Sencillamente Lima se constituye en una de las ciudades más contaminadas. ¿Qué debemos hacer? Utilizar bombillas y electrodomésticos de bajo consumo, usar transporte público, andar en bicicleta, caminar, mantener su automóvil bien afinado y mantenido, conducir vehículos eléctricos híbridos, no con baterías, pues, elegir limpiadores ecológicos de tal manera que no afecte o en todo caso mitiguen ¿Sí? ¿No te hace frío? Bueno. la contaminación. ¿Qué pasó, Medina? ¿Preguntas? No, Miss, está bien. Ya, Moisés. Muy bien. Atento, hijo. Y seguimos contaminación del suelo. Estos temitas son fáciles, ¿ya? Hay que pasarlo rápido. Miren, la contaminación del suelo es la alteración prácticamente del recurso suelo por sustancias químicas producidas por el hombre, las cuales afectan su capacidad productiva. Las malas prácticas agrícolas, los desechos urbanos, los relaves mineros son fuentes que contaminan y a la larga desertifican el suelo. ¿No? La consecuencia, pérdida de la capacidad productiva. ¿No? El uso, por ejemplo, de muchos pesticidas que genera la muerte de los organismos útiles para la producción del humus, ¿no es cierto? Otro, la concentración de plaguicidas en la cadena alimenticia. Ahora, ¿qué debemos hacer frente a esta situación? Utilizar abonos orgánicos, practicar la rotación de cultivos, aplicar racionalmente los plaguicidas, y aquí te dice, ¿no? En la imagen, utiliza abonos orgánicos y protege la tierra. No planta hierbas, árboles, cuida tu planeta. Realiza manejo adecuado de los desechos industriales. No debe tener un lugar. Responsabilízate de tus desechos sólidos, ¿no? Tu basura es parte de tu equipaje, recuerden eso. Evitemos hacer fogatas. Esta situación, estas acciones que realiza el hombre, ¿no? De contaminar nuestros diversos recursos, pues lo que genera es pérdida de biodiversidad, lamentablemente. Y a estas contaminaciones que hemos visto se suman el cambio climático,
la persecución directa de especies invasoras, agricultura intensiva, destrucción del hábitat. Y las consecuencias son graves, jóvenes, ¿no? Por ejemplo, se pone en peligro la seguridad alimentaria, ¿no? Como hemos visto en Camaná, la vulnerabilidad ante los desastres naturales. ¿Se dan cuenta, chicos? Entonces, estas consecuencias son graves. ¿Qué debemos hacer mientras frente a esta situación? Pues, primero, ni pensar, voy a tener como mascota un mono choro de cola amarilla. Voy a tener como mascota un armadillo. No puedes tener especies exóticas en tu casa, ¿no? O especies en estado considerado, en estado de extinción, y ser pues como la persona que yo tengo esto. No, ¿no es cierto? Cada uno de los recursos florísticos, faunísticos tiene su lugar. Lo que sí se permite, por ejemplo, es que tú tengas un montón de maceteros, pues chicos, si no tienes espacio. Debemos practicar las 3 R's: reducir, reutilizar y reciclar. Elegir productos y servicios sostenibles. Caso contrario, ¿qué es lo que va a pasar con nosotros? Sencillamente, chicos, si nosotros no alzamos la voz, no ponemos límites a la depredación, va a ocurrir lo que van a ver en estos momentos. Voy a apagar el micrófono. Solamente les voy a pasar un poquito, ¿sí? Es 4 veces más grande que la ciudad de Cajamarca. El territorio de esta mina es 4 veces más grande que la ciudad de Cajamarca. Y durante su tiempo de actividad, ha experimentado todo tipo de desafíos y conflictos, tanto sociales como medioambientales. Hay que tener coraje y tomar conciencia, porque del campo viene la alimentación a la ciudad y si no, no tienen que comer ni policías, ni ingenieros, ni abogados, ni juez, ninguna persona, compañeros. Hablamos de la empresa minera Yanacocha, cuyo nombre significa Laguna Negra en quechua. Se encuentra ubicada entre las cuencas de Quebrada Honda, Río Chonta, Río Porcón y Río Rejo, a una altura de 4.100 metros sobre el nivel del mar, misma que al día de hoy ocupa una superficie total de 179.478 hectáreas, convirtiéndose de esta manera en la mina aurífera más grande de Cajamarca y la 6ª mina más grande de Latinoamérica. Yanacocha inició sus trabajos en 1993. Y desde entonces, sus actividades están compuestas por 4 tajos en operaciones, las cuales se componen de Yanacocha LB, Tapado Oeste LB, Laquinoa Sur y Quecher Main. Asimismo, posee 3 plantas de columnas de carbón, 4 plantas de tratamientos de agua, un depósito para arenas de molienda y una planta Gold Mill. Además, Yanacocha es propietaria principal de 163 concesiones en la zona de Chaupilona 2, lugar donde se explota minerales como cobre y mercurio. En un principio, su trabajo de explotación estuvo integrado por un consorcio compuesto por la empresa norteamericana Newmont Mining Corporation, quien poseía el 51.35% de acciones, la empresa peruana Compañía de Minas Buenaventura, con un 43.65%, y la compañía japonesa Sumitomo Corporation, quien tenía el 5%. Aunque recientemente, tanto la empresa Buenaventura como Sumitomo Corporation otorgaron sus acciones a Newmont Mining Corporation, convirtiendo así a esta compañía norteamericana en el único accionista de la empresa minera.
Sin embargo, trae consigo aspectos negativos ligados a la poca innovación en tecnologías y efectos secundarios, como son la desaparición de lagunas, fuentes de agua y tierras fértiles. Muy bien, chicos. Sencillamente es un poquitín cómo afecta la actividad minera, ¿no? Cómo se explota de manera irracional los recursos que tiene nuestro país. ¿Se están dando cuenta ustedes? Ahora ya saben por qué entra en conflicto la población con estas grandes empresas. Y no tenemos apoyo del Estado, ¿no? Siempre se ha dicho, minería sí, pero con responsabilidad. Y en lo que han visto ustedes, ¿habrá responsabilidad social? ¿Qué queda para el futuro? ¿Se dan cuenta? O sea, la situación no es que ahora tengo oro, tengo plata, tengo cobre y soy feliz, ¿no? No se está cumpliendo con los objetivos de la Agenda 2030. Asegurar que estos recursos presentes, ¿no?, sirvan para las generaciones futuras. Y tampoco se está cumpliendo con los objetivos 1, 2, 3, 4, 5, son 17 objetivos, ¿no? Que esos recursos naturales debe ser para erradicar la pobreza en todas sus formas, hambre cero en el mundo. ¿Qué está ocurriendo? Ya lo ven, ¿no? Entonces, el día que ustedes sean pues ministros del ambiente, ministros de energía y minas, pongan sus ojos en la actividad minera. Hace poquito yo recorría, por ejemplo, Morococha, así como están viendo ustedes. Lo mismo que están viendo ustedes, en esos cerros no crece ni un solo ichu. Toda la biodiversidad ha desaparecido. Y si se van por Cerro Verde, se van por Antamina, se van por Las Bambas, van a ver ustedes el mismo espectáculo desastroso, jóvenes. Y una población que sufre, que llora porque sus suelos son contaminados, sus aguas son contaminadas, no hay pastos naturales, ¿no? Los animales mueren de hambre. O sea, la situación es desoladora. Y después decimos, ¿por qué protestan? Si ellos defienden el agua que nosotros consumimos en las costas. Porque ustedes saben que toda la costa, ¿qué aguas consumen? Las aguas que tienen su origen en la cordillera occidental, ¿no es cierto? Y lamentablemente esas nacientes de agua están pues muy cerca a los recursos mineros que tenemos. En la Amazonía, petroleros. En el norte del país, Tumbes Piura, petroleros. En el Zócalo, petroleros. Y vamos a seguir conociendo el país para que ustedes cada vez amen más a nuestro territorio peruano y la defiendan. Uno de estos grandes investigadores fue Antonio Braque, que realizó su tesis, Las 11 ecorregiones, ¿no? Para elaborar su tesis y plantear su teoría, ¿no? Antonio Braque define a cada una de estas ecorregiones que ustedes están viendo, ¿no? Y que estoy pasando así, ¿ve? De amarillo, de marrón, de mostaza, de verde oscuro, verde claro, de lila, de rojo, de verde limón, ¿ve? Cada una de esas ecorregiones, jóvenes, se caracterizan por tener clima similar, flora y fauna similar. Quiere decir que tienen condiciones climáticas, edáficas, florísticas, faunísticas, ¿no? Y que están en estrecha interdependencia y que caracteriza a determinadas zonas del país. Antonio Braque nos habla de 11 ecorregiones, 2 ecorregiones marinas, ¿no? Que esta viene a ser en el norte frente a Tumbes
Piura, el mar tropical, y desde los 5 grados de latitud, península de Illescas, esta es la península de Illescas, hasta la frontera con Chile, que tenemos nosotros el mar frío. ¿Ya? Esas son las dos marinas, mar tropical, mar frío. Mar tropical, lógicamente, acuérdense de las playas de Punta Sal, de Máncora, de Vichayito, de los Órganos, aguas cristalinas, azuladas, cálidas, tropicales. En cambio, el mar frío, ¿no? Nosotros que vivimos acá cerquita en Lima, ya pues la playa más visitada, Agua Dulce, frío, ¿no es cierto? Entonces tenemos nuestro mar frío, ¿ya? Ahora, nosotros vivimos aquí en esta parte amarilla, que viene a ser el desierto del Pacífico. Y por encima del desierto del Pacífico, hacia el flanco, hacia Chosica, que sería el oriente de nuestra costa, ¿no es cierto? Se empieza a elevar la cordillera de los Andes, ¿no? Dando lugar a la serranía esteparia. En las partes altas de la serranía esteparia tenemos la Puna y los Altos Andes. Esta Puna predomina sobre todo, miren, ocupa mayor territorio en la parte sur. ¿Ve? Ahora, seguimos hacia el otro lado de la montaña y vamos a ver toda una selva alta que tiene mayor extensión territorial en la parte norte, como están viendo. ¿Ve? Una selva alta. Y una selva baja o bosque tropical amazónico, que es la ecorregión más extensa del Perú y que la compartimos con Ecuador, Colombia, Brasil y Bolivia. ¿Se dan cuenta? Ahora, ¿cuáles son las ecorregiones más pequeñas que tenemos en el Perú? Miren acá, el bosque tropical del Pacífico, 1, aquí está el páramo, 2, la sabana de palmeras, 3, ¿no? Y el bosque seco ecuatorial, esta que está con lila, 4. Por lo demás, son grandes ecorregiones las que vamos a describir una a una, ¿ya? Rápidamente, entonces, empezamos con la ecorregión del mar frío de la corriente peruana. Aquí están viendo ustedes el mar frío de la corriente peruana. Ahí vamos a cuadrar bonito, ahí está. Miren, el mar frío de la corriente peruana, están viendo acá, está influenciada por la corriente peruana, justamente, que transporta aguas frías de sur a norte, hasta los 5 grados de latitud. Lógicamente, en este área de nuestro mar territorial tenemos gran cantidad de fitoplancton y variedad de algas, así como el fenómeno de afloramiento, ¿no? Lo que constituye un factor importante para tener gran cantidad y variedad de peces, como anchovetas, sardinas, bonito. También la presencia de aves como el guanay, el piquero pelícano, ¿no? El pingüino de Humboldt, las gaviotas y gaviotines. La ecorregión del mar tropical, fíjense que se encuentra frente a Piura y Tumbes, en el norte peruano, ¿no? Por encima de los 5 grados de latitud. Este mar tropical, chicos, ¿no? Se va hasta la Baja California en México. La flora que contiene son algas y también, aquí están viendo ustedes los famosos manglares en esas desembocaduras de los ríos, por ejemplo, Sarumía, Tumbes, Piura y Chira. En este bosque de manglares vamos a encontrar el ave fragatas, y en esas formaciones fluvio-marinas, en ese barro que se forma en este lugar que estoy poniendo con rojo, es un barro, ¿no? Una mezcla de aguas marinas y de aguas de los ríos. Son formaciones fluvio de ríos, marino de mar, ¿no? Ahí tenemos pues las conchas negras, las conchas de abanico, las langostas en las partes rocosas, ¿no? También tenemos los cangrejos en esta parte norte. En cuanto a la fauna,
estamos hablando pues del fauna de especies grandes como el pez merlín, el pez espada, el barrilete, el dorado, el atún, las ballenas jorobadas, los delfines, las tortugas, especies mucho más grandes que del mar frío. ¿Ve? Ahora, nosotros vivimos en la ecorregión desierto del Pacífico, que se extiende desde los 5 grados, como les decía, ¿no? Latitud sur, aquí península de Illescas, aquí está, hasta la frontera con Chile. Y esta se extiende hasta los 27 grados de latitud sur, norte de Chile. O sea, es una ecorregión que, como el mar frío, la compartimos con Chile. El clima es semicálido muy seco, desértico o simplemente árido subtropical, con neblinas invernales. Y justamente gracias a esas neblinas invernales, estas estribaciones andinas que estamos viendo acá, ¿no?, se cubren de vegetación de lomas, ¿ya?, que son reservas de pastos naturales. En esta ecorregión tenemos, por ejemplo, una fauna rica en endemismo, quiere decir propio del lugar, como el cernícalo, la tortolita peruana, las lagartijas, las serpientes. Y aquí en esta parte sur, en la desembocadura de los ríos Cañete, Camaná, ¿no?, Chili, Tambo, vamos a tener el camarón de río. ¿Ya? Allá, profesor, o sea, hacia el sur tenemos camarones de río. Y acuérdense la feria del camarón en Lunahuaná, ¿no es cierto? Acuérdense que los arequipeños son muy exquisitos por la presencia de su camarón de río, el chupe de camarones, ¿no?, su plato bandera, los camarones broster que se ha introducido últimamente, ¿ya? La ecorregión bosque seco ecuatorial, esta parte lila que ocupa los territorios, están viendo, de Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad, una partecita, y otra parte de Cajamarca, ¿no? Estamos hablando más o menos por la cuenca del Marañón, esta parte que estoy poniendo de rojo. Ahora, el clima tropical cálido y seco. Lógicamente, su fauna endémica es la pava aliblanca, puesto que el oso de anteojos tiene origen amazónico, así como el oso hormiguero. Desde la Amazonía, a través del paso por Cuya, ¿no?, estos animales migran y hacen de su hábitat el bosque seco ecuatorial. ¿Ya, chicos? El zorro de Sechura sí es endémico, las iguanas también son endémicas. Ya lo demás son la pava blanca endémico. Los de origen amazónico, pues de ahí provienen. En cuanto a flora, lo que destaca siempre es el algarrobo. Estos son árboles caducifolios, como el ceibo, el guayacán, el porotillo. Profesora, ¿por qué se dice caducifolio? Porque sus hojas caducan, ¿no es cierto?, en otoño, para luego volver a ser verde durante el invierno, en la primavera, ¿no es cierto?, y se van manteniendo. ¿Qué más tenemos por acá? El bosque tropical del Pacífico, que es ese puntito rojo que están acá viendo ustedes en Tumbes, ¿ya? Esta zona se llama el Caucho. Es una selva alta, como están viendo ustedes. Es tropical húmedo, ¿no?, con abundantes quebradas. Es porque aquí van a encontrar bosques densos, así como selva alta, ¿no? Pero le ha denominado bosque tropical del Pacífico porque está muy cerca al Pacífico y la compartimos con Ecuador, ¿no es cierto? Ahí tenemos árboles tan altos que superan los 30 metros de altura. El cedro, el guayacán, el ceibo, el palo de balsa, el hualtaco, el higuerón, son propios
¿no? De esta Amazonía. Y su fauna también, el jaguar, están viendo acá, el monocoto de Tumbes, el oso hormiguero, el sajino. Ahora, la ecorregión de la serranía esteparia, acá está, que corresponde sobre todo a los valles interandinos, se localiza desde los 1000 hasta los 4000 metros de altitud, ¿ya? Teniendo un clima subhúmedo entre los 1000 y 3000 y frío por encima de los 3000. En la serranía esteparia, ese lugar donde hay estepas, ichus, tenemos al aguilucho grande, al puma, al cóndor andino, a la paloma torcaza, ¿no? En las partes altas tenemos el tarwi, en las partes medias la cantuta, la flor nacional, y en las partes bajas el cactus, el molle, el mito. Aquí ustedes pueden ver la puna y los altos Andes y el páramo. Miren, la puna se levanta desde los 3800 hasta los 5200, ¿no? metros de altitud, y de ahí hasta los más de 6700 metros. Mientras que el páramo, están viendo ustedes, por encima de los 3500. Ajá, profesora. O sea, la puna y los altos Andes, el lugar de lagos y lagunas, el lugar de los rodales de Titanca o Puya de Raimondi, Puna Puya, lagos, lagunas, camélidos sudamericanos, eso debe estar en nuestra cabeza. Y miren, sobre todo tenemos en la parte de Puno, Cusco, Arequipa, Moquegua, Tacna, ¿eh? con mayor amplitud en la parte sur. Y la ecorregión del páramo, por ejemplo, está aquí, en la provincia de Quirós, Huancabamba y Chinchipe. Miren, estamos hablando entre Piura y Cajamarca. Es una ecorregión pequeñita, poco investigada, en la parte alta, en una meseta alto andina. Sin embargo, está bordeado ¿de qué? De Amazonía. Por lo tanto, ¿no? es como una puna húmeda. Y por eso su clima es frío, muy húmedo, nublado y con altas precipitaciones. Y gracias a esa alta humedad tenemos las orquídeas, las bromelias, los líquenes, los helechos, lo que no encontramos en la puna y los altos Andes, ¿ve? Tiene su particularidad. En cuanto a la fauna, como es prácticamente una zona altoandina, tenemos pues al cóndor andino. Profe, pero ahí ¿qué hace el oso de anteojos y el tapir de montaña? ¿Qué hacen ahí? A través del paso por Cuya, ¿no? Estos migran desde acá, desde la Amazonía, y albergan, pues hacen su hábitat en el páramo, estos animalitos de origen amazónico, ¿ya? El búho del páramo, lógicamente, es endémico. Aquí vamos a ver la diferencia entre la ecorregión de selva alta y el bosque tropical amazónico. Miren, la selva alta tiene mayor amplitud, les decía, en la parte norte que en la parte centro-sur, ¿no? Mientras que la ecorregión más extensa del país es la ecorregión bosque tropical amazónico. También podemos observar, jóvenes, miren, que en la selva alta está ocupando todo el flanco oriental andino. Miren, el clima semicálido muy húmedo, ¿no? Y lógicamente en las partes altas siempre la temperatura va a ser menor. Ahí tenemos algunas especies endémicas como el monochoro de cola amarilla, el gallito de las rocas, el oso de anteojos, la sachavaca, ¿no? En cuanto a flora vamos a tener el cedro, el árbol de la quina, el cacao, el roble, el sauce, este árbol de la quina que están observando aquí en la imagen, ¿no? Lógicamente en peligro de extinción, así como nuestro monochoro de cola amarilla, nuestro gallito de las rocas, considerado el ave nacional. ¿Se dan cuenta? Ahora, el bosque tropical amazónico, ya saben ustedes que es megadiverso, ¿no es cierto? Es tropical húmedo, su tipo climático, y húmedo seco en invierno, ¿no? A altura de la latitud 10,
más o menos entre 10, 12 por Madre de Dios, Sur de Ucayali y Madre de Dios, ¿no es cierto? Aquí, por ejemplo, encontramos un montón de sajinos, de osos hormigueros, jaguares, papagayos, osos perezosos, insectos, ni qué hablar. Delfín rosado, ¿no? Que es el delfín del río, ¿no es cierto? La flora heterogénea. Por ejemplo, tenemos la Victoria regia en las cochas, ¿no? Son como un plato que estuviera flotando. Tenemos, por ejemplo, los aguajales, ¿no? Tenemos las palmeras en todo este lugar, ¿ya? Y hablando de palmeras, tenemos una ecorregión pequeñita, aquí que la compartimos con Bolivia, en Madre de Dios, y se llama sabana de palmeras. Una muestra de sabana, del bioma sabana. En el Perú, ahí están ustedes su sabana de palmeras, ¿no? ¿Qué cosa es una sabana? Es un espacio geográfico donde los árboles están dispersos y hay abundante pastizal. Pues esto tenemos nosotros, ¿no? Un área pequeña en el departamento de Madre de Dios, como les decía, y abarca las pampas del río Jeat. Su clima es cálido y húmedo, con estación seca en invierno, ¿ya? Ahora, su relieve, pues, no tiene cerros tan elevados, sino tiene, por ejemplo, colinas de poca elevación, palmeras dispersas, abundante pastizal. En esta área tenemos pues especies endémicas como el lobo de crin, el ciervo de los pantanos y el tucán gigante y una cantidad de serpientes, ¿no? Predomina, por ejemplo, árboles como el huasaí y el tahuarí, que son tipos de palmeras, ¿ya? Y también tenemos el aguaje, ¿no? Los seticales, la palma aceitera, en este lugar de sabana de palmeras. Ahí están viendo el huasaí, el tahuarí, ¿no? Que también son tipos de palmeras. Muy bien, chicos. Hablando de Amazonía, ustedes saben que la Amazonía, integrada por los países de Perú, Bolivia, Chile, Ecuador, Colombia, Venezuela, Surinam, ¿no? Guyana y la Guyana francesa, forman territorialmente parte de la Amazonía, de toda Sudamérica, ¿no es cierto? Esta Amazonía a la cual nosotros pertenecemos constituye la cuenca del mundo más amplia e importante, puesto que por ella fluye un 20% de agua dulce, constituye más de la mitad de bosque húmedo tropical, es la región mega diversa del planeta, es la región continental que más oxígeno produce, rica en biodiversidad, ¿no? Sin embargo, las técnicas de explotación no compatibles como la minería informal, las industrias, el aumento de las vías de transporte, la densidad demográfica, la agricultura migratoria, la tala, la quema, están atentando contra nuestra Amazonía. La Amazonía sudamericana está gritando auxilio, auxilio, hagan algo. Y frente al hacer ese algo se ha firmado el Tratado de Cooperación Amazónica por 8 países, ¿no? En esta no integra la Guyana francesa. La Guyana francesa es territorialmente parte de la Amazonía, pero no ha firmado el Tratado Antártico, por eso el Tratado de Cooperación Amazónica, por eso que somos solo 8 países. ¿Ya? ¿Cuáles son esos países? Dije, Perú, Bolivia, hacia el norte, ¿no? Perú, Bolivia, Brasil, ¿ya? Ecuador, Colombia, Venezuela, Guyana
y Surinam. Somos países que sí hemos firmado el Tratado de Cooperación Amazónica para proteger los bosques. La semana pasada, chicos, salió la embarcación, el buque oceanográfico Carrasco, hacia la Antártida. Ustedes saben que durante el verano nuestro polo está de día. Entonces es propicio que generalmente en los meses de enero, febrero salgan las embarcaciones para realizar las investigaciones en la Antártida. Recuerden que los recursos de la Antártida son intangibles, solo sirve para la investigación, ¿no? Ya que la Antártida es considerada como la mayor reserva de agua criogénica. Tiene escasa flora, sin embargo, debido al cambio climático, están creciendo pastizales, ¿no? En una parte de la Antártida. Su fauna principal la constituye la ballena azul, la orca, el cachalote, el bacalao, ¿no? Sin embargo, el krill que están observando ustedes es la especie marina más importante, ¿ya? En el subsuelo, la Antártida tiene gran potencial minero y de hidrocarburos. El Tratado Antártico dispone que simplemente este área de conservación mundial se utiliza para fines pacíficos, para la investigación y la cooperación para este fin, ¿no? El resultado de las investigaciones sirve para compartir con los demás miembros que tienen sus estaciones dentro de la Antártida. Los países signatarios, o sea, los primeros países que firmaron el Tratado Antártico son Argentina, Chile, Nueva Zelanda, Australia, Noruega, Bélgica, Sudáfrica, Francia, Gran Bretaña, Japón y Estados Unidos. El Perú tiene 2 categorías frente al Tratado Antártico, ¿no? La primera fue que nos adherimos en el 81 y a partir del año 89 somos miembros consultivos. El INAMPE, Instituto Nacional Antártico Peruano, depende del Ministerio de Relaciones Exteriores. Ojo, ¿ya? Y este es el buque Carrasco, que actualmente pues está en marcha rumbo hacia la isla Rey Jorge, aquí en este punto, y es aquí donde nosotros tenemos nuestra estación científica antártica, que se llama Machu Picchu, nuestra ECAM, ¿no? Estación Científica Antártica Machu Picchu. ¿Ve? Para aquí se están yendo estas embarcaciones. Este es un espacio territorial donde está la estación Machu Picchu. Es aquí donde hacen las investigaciones para compartirlas con los demás países, ¿no? Que son miembros consultivos, adherentes y signatarios. Muy bien, vamos a ver nuestras áreas naturales protegidas por el Estado. Pongan bastante atención a lo siguiente. Ajá. ¿Qué cosa es un área natural protegida por el Estado? ¿No? ¿Para qué sirve? ¿Cuál es su importancia? ¿Por qué estas áreas naturales protegidas no son prácticamente el patrimonio natural, ¿no? de nuestros hermanos nativos, ¿no? Y en otros lados campesinos? ¿Por qué cuidan con tanto amor estos recursos? Porque ya saben ustedes, de la naturaleza vivimos. Observen lo siguiente. Si
Si la naturaleza hablara, contaría de sus ricos mares, poderosos nevados, vastos bosques e infinitos habitantes. Pero quizás lo que más atraería sería todo lo que ella guarda y regala cada día, casi imperceptiblemente para la mirada humana. El mar peruano alberga la mayor productividad de especies del planeta. Los nevados y cuencas nos proveen de recurso hídrico para nuestro consumo. Los bosques, la biodiversidad más importante del mundo, y nuestro número de especies supera largamente los porcentajes de continentes enteros. Toda esta riqueza ha sido, es y será conservada hoy y siempre en nuestras áreas naturales protegidas. Colfil es custodio del patrimonio natural de 22 de los 24 departamentos de nuestro país. Son 76 las áreas protegidas las que conservan más de 19 millones de hectáreas de nuestro Perú. Todo un compromiso que en el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado asumimos con orgullo y responsabilidad. Conservación y desarrollo ha sido para nosotros la receta perfecta para demostrar que las áreas protegidas son espacios privilegiados donde la naturaleza converge perfectamente con las poblaciones locales, que en ellas encuentran un almacén infinito de servicios y recursos para aprovechar y lograr una mejor calidad de vida. No existe un cálculo matemático tan perfecto para valorizar todo lo que las áreas protegidas aportan al país. Pero si queremos representarlo en números, ¿sabía que 16 de ellas proporcionan agua a casi un tercio de la población? ¿O que el 60% de la energía hidroeléctrica en el Perú utiliza el agua de las áreas protegidas con un valor de casi 320 millones de dólares por año? Esto es posible gracias a que el 80% de las cuencas hidrográficas del Perú están conservadas en áreas protegidas. Pero eso es solo la punta de todo un iceberg de recursos y oportunidades. 4 áreas protegidas han evitado la deforestación de 42.000 hectáreas de bosques, equivalentes a más de 15 millones de toneladas de CO2. Recursos. Basado solo en la observación, 9 áreas protegidas han ayudado a disminuir los efectos negativos de eventos naturales como el Niño Costero. El Parque Nacional Cerros de Amotape, el Santuario Nacional Los Manglares de Tumbes, entre otros, jugaron un papel estratégico en la contención del impacto. Los ecosistemas de estas áreas protegidas, principalmente bosques secos, húmedos y pajonales, están relacionados a la reducción del impacto del Niño Costero. Su función en la mitigación de la erosión, reducción de la escorrentía y el control de drenaje de cauces son servicios clave que evitan el deslizamiento de tierra, presencia de inundaciones o reducen la fuerza de impacto de los huaicos en las partes bajas de las cuencas. Proteger la infraestructura natural de las áreas protegidas y nuestros ecosistemas permite proteger y asegurar también infraestructuras nacionales claves, como colegios, hospitales, puentes, carreteras e inversión privada. El impacto positivo en la vanagloriada gastronomía peruana también es clave. El paiche de la Reserva Nacional Pacaya Samiria, la castaña de Tambopata, las conchas negras de los manglares de Tumbes, el cacao del río Abiseo o los pescados de la Reserva Nacional de Paracas son solo unos ejemplos de los insumos bandera de calidad que existen hasta hoy por nuestras áreas protegidas. Consecuencia de este tesoro de la biodiversidad, existen diversas actividades productivas que giran en torno a las áreas protegidas. El turismo es una de ellas por excelencia. Su bajo impacto y alta retribución económica viene beneficiando a miles de pobladores locales. Solo la Reserva Nacional de Paracas ha generado 85 millones de soles de ingresos por turismo. Además, la inversión hotelera supera los 200 millones de dólares. Pero no se trata de simple casualidad. Este polo de desarrollo existe hoy gracias al buen estado de conservación de las áreas naturales protegidas. Si sumamos el atractivo que generan todas ellas, resulta que más de 1.800.000 personas decidieron visitar estos
espacios únicos. Todo apunta a que cada año este número se irá incrementando, beneficiando directamente a más de 13.000 personas que se dedican a la actividad turística. Y el aprovechamiento de recursos naturales no se queda atrás. Solo el manejo de Taricaya ha generado 5 millones de soles en beneficio de las comunidades nativas locales. Así como 200 familias de una comunidad campesina ganaron más de 600.000 soles por la fibra de vicuña. Estos y otros emprendimientos están beneficiando a más de 130.000 peruanos, aportando además a la economía nacional y por ende a la reducción de la pobreza. De ello llegamos a una conclusión esperanzadora. Aproximadamente 90.000 personas que viven dentro de un área protegida y las 750.000 que lo hacen en su zona de amortiguamiento perciben mayores ingresos de hasta un 8.3% en comparación a las que viven en similares condiciones, pero que no habitan en un área protegida. Todo gracias al privilegio que la naturaleza bien conservada les regala. Nuestra naturaleza es nuestro desarrollo y nuestra firme apuesta por asegurar su conservación, nuestra mejor herencia. Bien, chicos, ¿no? La tarea de ustedes va a ser volver a ver este video porque inspira bastante. Ya es un video inspirador para, bueno, nosotros nos inspiramos en ello para hacer los ítems, ¿no es cierto? Les voy a pasar a ustedes para que lo vuelvan a ver, ¿no? Porque es importante estas áreas naturales protegidas por el Estado. Ya, jóvenes, entonces esa es la tarea para ustedes. Muy bien. Ahora vamos a conocer estas áreas naturales protegidas un tanto rápido. Bueno, no tan rápido como el video, pero sí precisando algunos puntos para que no podamos, ¿qué les digo? Asimilarlos, ¿no? Y aterrizar un poco más en lo que son áreas naturales protegidas por el Estado. Ya bien claro, el video les ha dicho que tenemos 76 áreas de administración nacional, ¿no? La institución que los agrupa es el SINAMPE, Sistema Nacional de Áreas Protegidas, y la institución que los administra es el CERNAM, Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas, ambas adscritas al Ministerio del Ambiente. Tenemos dos tipos de áreas, los tangibles o de uso directo y los intangibles solo para la investigación y el turismo, de uso indirecto. La importancia, como bien vieron el video, es la conservación de la diversidad biológica. El único interés es la investigación científica, ¿no? La protección del paisaje y el cuidado de su biodiversidad, ¿no? Lógicamente, el manejo de estas áreas naturales protegidas contribuye al desarrollo sostenible del país. Dentro de los que vamos a estudiar esta mañana, tenemos, por ejemplo, los parques nacionales. Cuando hablamos nosotros acerca de los parques nacionales, todos subrayamos, chicos, tiene carácter intangible. Protege uno o más ecosistemas. Quiere decir que los parques nacionales son áreas grandes, ¿ya? Además, en ellas se permite la investigación científica y el turismo. Tenemos 15 parques nacionales, siendo los más importantes Cutervo en Cajamarca, Yaguas en Loreto, el Alto Purús en Madre de Dios y Ucayali, el Huascarán en Ancash, Tingo María en Huánuco y del Manu, ¿no? En Cusco, Madre de Dios. Si se dan cuenta, ocupa grandes áreas de terreno, ¿ya? En cuanto a santuarios naturales importantes, fíjense en qué se parece con los parques, en que ambos tienen carácter intangible. ¿En qué se diferencian? El parque protege varios ecosistemas y el santuario
especie o una comunidad de flora y fauna, así como su paisaje. Lógicamente que permite la investigación científica y el turismo. Eso es para parques y santuarios. La diferencia: parques, varios ecosistemas; santuario, un ecosistema, una especie o una comunidad de la misma, ¿no es cierto? Ambos son intangibles, quiere decir de uso indirecto. Tenemos 9 en el país, siendo los más importantes los manglares de Tumbes, Tabaconas Nambaye en Cajamarca, Huayllay en Pasco, Megantoni, Ampay en Apurímac, Lagunas Mejía en Arequipa y Calipuy en La Libertad. En cuanto a reservas nacionales, ojo, aquí sí tienen que subrayar lo siguiente, ¿no? Está permitido el uso tradicional de manera sostenible de estos recursos. Ajá, profesora, quiere decir que es de uso directo, es tangible, ¿no? Y que sus recursos de flora y fauna están destinadas a la conservación de la biodiversidad y al uso sostenible. ¿Se dan cuenta? Las más importantes son 17. Perdón, tenemos 17, siendo las más importantes, aquí les hemos puesto 6. ¿No? Tenemos Pacaya Samiri en Loreto, Pampagaleras de Achille, en Ayacucho, ¿no? La Chay en Lima, Paracas en Ica, Salinas y Aguada Blanca, en Arequipa y Moquegua, Tambopata, que es la reserva megadiversa, en Madre de Dios. En nuestro país, chicos, la UNESCO ha reconocido 7 áreas como reservas de biosfera. O sea, estas áreas son únicas, ¿no?, en el planeta, y está comprobado su desarrollo sostenible, su ordenamiento territorial y su innovación. Por esas razones, ¿no?, la UNESCO, Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, los ha declarado como reservas de biosfera. A saber, tenemos 7: Noreste Amotapes Manglares, el Gran Pajatén, el Huascarán, Oxapam, Pachanin, Cayanecha, Avereri, Braen, los bosques de neblina de la selva central y el Mano. No, son zonas únicas, por eso tiene reconocimiento internacional. Ahora, declararlos Patrimonio Mundial a través de la UNESCO también constituye que ese lugar declarado como Patrimonio Mundial tiene un valor excepcional. ¿Se dan cuenta? Eso nos está diciendo que, ¿no?, los lugares que se incluya son únicos. El Perú tiene 3, el Parque Nacional del Huascarán, el Río Abiseo y el Mano. Y los otros pueden ver ustedes como el Parque Nacional de los Glaciares, el Parque Nacional del Iguazú, ¿no? Esto en Sudamérica. Pueden ver ustedes de que estos patrimonios mundiales son únicos en el mundo. ¿Se dan cuenta? Son tremendos atractivos. Tenemos que protegerlos y conservarlos. Esa es la tarea de cada país. El 1. A ver todos. El clima es uno de los factores que ejerce una decisiva influencia en la flora de las diferentes ecorregiones del territorio nacional. Ya sabemos, pues, ¿no? Ya, sobre esta característica determine BOF de los siguientes ejercicios. En los bosques de Piura predomina la
vegetación arbórea caducifolia, como los algarrobos, los alcornoques, ¿qué dicen? Sí. Ya. La estepa es la vegetación característica de la serranía esteparia o sierra peruana. Sí. La puya de Raimondi, puya puna, ya saben. La puya de Raimondi o titanca crece en las punas de Perú y Bolivia. Lógico que sí. Verdadero. Claro, ¿ve? El huasaí tahuarí es un árbol característico del bosque tropical del Pacífico. El huasaí tahuarí, Falso. estamos a falso. Falso. Muy bien. Entonces sería BF. Listo. 2. La conservación y uso sostenible de los recursos naturales y la diversidad biológica es necesario, no solo para la existencia del ser humano, sino que se configura en una de las bases del desarrollo social y económico de los países. Por esta razón, en el Perú se han creado por ley espacios protegidos. En relación a las características de estos espacios protegidos, identifique los enunciados correctos. A ver. El carácter intangible de los santuarios nacionales no impide el turismo, claro, al contrario, la promueve, ¿no es cierto? Esto sería uno. Bueno. En Paracas se conserva la fauna del desierto costero en forma intangible. Paracas es reserva, por lo tanto es tangible. Entonces no corresponde. La gestión y administración de las áreas naturales protegidas es una función del CERNAM. ¿Qué dicen? La gestión y administración de las áreas naturales protegidas es una función del CERNAM. ¿Está bien? Sí, profesora. Ya. Los parques nacionales contribuyen a mitigar los efectos del cambio climático. Lógico, pues, ¿no? Porque son áreas donde se conserva con intangibilidad todos los recursos. Listo. ¿Ve? Entonces, 1 de 2 enano. Y rápidamente vamos a pasar a lo siguiente. Al Estado peruano, transgresiones al Estado de Derecho y al Poder Legislativo. Y para que ustedes me puedan comprender rápidamente, aquí les voy a pasar lo siguiente, ¿ya? Son 2 videos que o sí tienen que ustedes saber. Además que cuando hagan clic en estos videos les va a salir otros que vamos a trabajar, ¿no? Permanentemente en las siguientes clases. Entonces yo les invito a ustedes como tarea ver también los 3 videitos que les voy a enviar. Ya chicos, los 3. Así es que vamos compartiendo. ¿Me entienden bien? Pongan toda su atención en este video y la situación que cuando yo explico las diapositivas va a ser mucho más fácil que ustedes puedan interpretar, comprender y retener, ¿no? Acerca del Estado peruano, cómo funciona. Listo, jóvenes, empezamos entonces. Humanas siempre se han organizado políticamente. Las sociedades humanas siempre se han organizado políticamente. En los tiempos modernos, ha primado la institución de un Estado para la convivencia pacífica y la defensa de sus ciudadanos. Pero primero, hablemos de qué se entiende por Estado. Esta es la organización de una sociedad que tiene 4 elementos importantes: el territorio, una población con características comunes, soberanía sobre su sociedad y un gobierno conformado por instituciones en manos de autoridades. Según el artículo 43
de la Constitución, nuestro Estado es una república democrática, social e independiente. Ahora, este no es el único tipo de Estado que existe. Están los estados federales como Estados Unidos, en los que a pesar de ser un solo Estado, cada territorio delimitado mantiene cierta autonomía, como legislar, establecer impuestos o manejar su seguridad. También existen monarquías constitucionales y parlamentarias, como por ejemplo el Reino Unido. Pero hablemos de nuestra definición de Estado. La palabra república implica el cambio de autoridades elegidas cada cierto tiempo y que el poder emana de los ciudadanos. Que ésta sea democrática significa que los ciudadanos participan en la elección de estas personas. En nuestro caso, estamos en una democracia representativa, es decir, los electores no toman las decisiones directamente, sino que escogen a representantes para que tomen decisiones en su nombre. A cambio, los elegidos tienen la obligación de respetar la ley, los derechos humanos y las libertades que permiten mantener nuestro sistema político. Es decir, no pueden hacer lo que les plazca ni romper las reglas de juego. De hecho, esta es la característica principal para ser considerado un Estado de derecho. Cuando hablamos de un Estado soberano e independiente, significa que dentro del territorio peruano no hay nivel más alto de poder y a nivel internacional tampoco estamos subordinados a ningún otro Estado. En el Perú, el poder no se concentra en una sola institución. Siguiendo el principio de separación de poderes, concepto desarrollado en el siglo XVIII por el filósofo conocido como Montesquieu, contamos con el poder ejecutivo, legislativo y judicial para realizar las distintas tareas necesarias para mantener al Estado. A ellos se suman otros 10 órganos como el Tribunal Constitucional, que contrario a lo que se piensa, no es parte del Poder Judicial, que son llamados organismos constitucionalmente autónomos. Estos funcionan con completa independencia de los poderes mencionados. Además, tenemos a los gobiernos regionales y locales que tienen autonomía para resolver asuntos dentro de su competencia. Esta división es muy importante, pues, a pesar de que el presidente intentan lograr un equilibrio contrapesando las responsabilidades y obligaciones de cada uno. Sin un monopolio de poder, podemos evitar situaciones autoritarias que no respeten los derechos que nuestra Constitución defiende. Pero hablemos un poco de cada una de estas instituciones. En esencia, el Poder Ejecutivo, encabezado por el presidente, planifica y ejecuta las políticas de desarrollo a nivel nacional. Para esto, cuenta con la presidencia del Consejo de Ministros y otros 18 ministerios que se concentran en temas específicos como por ejemplo educación o salud. Como contrapeso legislativo es quien se encarga de reglamentar las leyes emitidas. Además puede observarlas si es que no está de acuerdo con lo aprobado. Por otro lado, el poder legislativo, como su nombre lo indica, tiene como fin principal debatir y aprobar las leyes. Sin embargo, también ejerce control político sobre las demás autoridades. Por ejemplo, tiene que aprobar al Consejo de Ministros propuesto por el Ejecutivo. Asimismo, pueden abrir investigaciones a autoridades, incluyendo a los jueces, y sancionarlos si es que consideran que ha habido una infracción. Finalmente, el Poder Judicial es el encargado de administrar justicia, y es a quien acudimos cuando la buscamos. Así, se encarga de que todos, ciudadanos y autoridades estatales, cumplan con las leyes vigentes. Pero, ¿para qué existe todo esto? Nuestra Constitución, texto legislativo de mayor jerarquía, asume como fin del Estado la defensa de la persona y el respeto de su dignidad. Así, pone al individuo y su libertad como el centro de toda decisión. Pero esto no sería posible sin algo llamado legitimidad. La legitimidad es, en términos simples, la aceptación y reconocimiento de los ciudadanos hacia sus leyes y su autoridad. Así, el Estado justifica su actuar en el poder otorgado y reconocido por la ciudadanía. Ahora, la Constitución no solo habla de la persona o delimita los poderes, también tiene un capítulo dedicado al régimen económico de nuestro país. Si quieres saber más sobre la relación entre estas reglas de juego y la economía, no te pierdas nuestro siguiente video. ¿Qué tal, chicos? Este videíto. Ya les he pasado a ustedes, ¿no? Para que puedan verlo nuevamente. Véanlo una vez, 2 veces, 3 veces, las veces que ustedes puedan, porque es un video también inspirador para hacer ítems, ¿sí o no? ¿No? Entonces ahí tienen una buena herramienta ustedes para que puedan volver a ver, ¿ya? Y luego les pasaré el último, que habla acerca del poder legislativo. Pero vayamos a
explicar la clase concerniente a lo que es el Estado peruano, y lógicamente ya va a ser mucho más fácil, pues, ¿no es cierto?, para ustedes comprender cómo funciona el Estado peruano, cuáles son sus transgresiones al Estado de Derecho, y luego pasaremos al poder legislativo. Como bien ustedes han escuchado en el video, el Estado es la nación jurídica y políticamente organizado sobre un determinado territorio. Las características rápidamente les voy a dar a conocer, reforzando a lo que ya vieron, que la República Peruana es democrática, social, independiente y soberana. El Estado es uno e indivisible. Su gobierno es unitario, representativo y descentralizado. Y como ustedes saben, el poder emana del pueblo. ¿Quién es el soberano? Es el pueblo. Es el pueblo quien elige a sus autoridades por determinados periodos. Llámese por 5 años si es el gobierno central, y si son gobiernos regionales y locales son 4 años, ¿no es cierto? Quienes lo ejercen lo hacen con las limitaciones y responsabilidades que la Constitución y las leyes establecen. Ninguna persona, organización, Fuerzas Armadas, Policía Nacional o sector de la población puede arrogarse el ejercicio de ese poder. Hacerlo constituye rebelión o sedición. Con eso nos está diciendo, chicos, que a pesar que el poder emana del pueblo, también tiene sus limitaciones, ¿no es cierto? Por ejemplo, no generar violencia dentro de esta rebelión o sedición, ¿ya? No realizar actos vandálicos, ¿ya? Sin embargo, fíjense ustedes, la Constitución misma determina cuáles son los deberes del Estado. Defender la soberanía nacional. Garantizar la plena vigencia de los derechos humanos. Entonces aquí, profesora, pero ahorita van más de 60 muertos. ¿No está garantizando este gobierno la plena vigencia de los derechos humanos? Tampoco está protegiendo a la población contra las amenazas de su seguridad. ¿Qué está pasando? ¿No? ¿Qué está pasando con esos deberes? Otro deber importante es promover el bienestar general, que se fundamenta en la justicia y en el desarrollo equilibrado de la nación. ¿Se dan cuenta, jóvenes? O sea, en nuestra Carta Magna están las características del Estado, están los deberes del Estado, ¿no? Ahora, ¿quiénes defienden los intereses del Estado? Los famosos procuradores públicos. Son los procuradores públicos los abogados del Estado. Profe, yo no sé, yo no entiendo esta parte. Por ejemplo, chicos, nosotros como trabajadores del Estado a veces tenemos múltiples problemas, ya sea porque no nos pagan de repente un derecho por haber cumplido 20 años, 35 años, 30 años, ¿no? O por no depositarte tu CTS, etc. Entonces, el trabajador, lógicamente, empezará a hacer su pedido vía administrativa, y si no, sencillamente no le programan sus pagos y se niegan a reconocer los derechos de este trabajador, lo hará vía judicial. Y cuando empieza la vía judicial, lógicamente, los procuradores defenderán los intereses del Estado, mientras que a ti, como persona individual, te va a defender tu abogado. O sea, en ese proceso judicial se van a encontrar, ¿no?, el defensor del Estado, que es el procurador, y tu defensor, que es tu abogado, ¿ya? Y los que administran justicia, que son los jueces, dirán pues finalmente quién tiene la razón, ¿ya? Entonces recuerden siempre, la defensa jurídica del Estado está a cargo de los procuradores públicos. Los elementos del Estado son 4, eso sí lo saben: nación, territorio, gobierno y soberanía. Cuando hablamos de nación, estamos hablando de la población o grupo de personas que tienen vínculos comunes. Por ejemplo,
nosotros pertenecemos al Perú. Nuestro vínculo común es nuestra historia, compartimos una misma historia, ¿no es cierto? Nuestro idioma, el castellano, que es la que predomina, y seguido de el quechua, ¿no es cierto? Ahora, ¿cómo se obtiene la nacionalidad peruana? Porque naces dentro del territorio, ¿no es cierto? Eres peruano, de padres peruanos, naces, ¿no?, en territorio peruano, pues eres peruano. Profe, pero ¿qué pasa si mis papás se fueron a España y yo nací en España? ¿Soy un español? No, 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 no. Eres un peruano nacido en España. Por ser hijo de peruano, eres peruano. Pero a tu mayoría de edad ya puedes decidir si optas la nacionalidad española o simplemente te quedas con la peruana, ya por opción. Entonces, también, por ejemplo, debido a la gran cantidad de extranjeros al país, por ejemplo, te enamoras de una extranjera perdidamente, ¿no? Y tienes una relación más de 2 años. Entonces, al contraer matrimonio, por opción, tu pareja puede adoptar también la nacionalidad peruana. ¿Ya, chicos? El territorio peruano es otro elemento del Estado, ¿no?, donde se ejerce soberanía y jurisdicción. Quiere decir, se defiende, ¿no?, nuestro territorio nacional y el imperio de sus leyes. Comprende el suelo, el subsuelo, el dominio marítimo, ¿no?, hasta las 200 millas, el espacio aéreo que los cubre. Entonces, todo ello pertenece al Estado peruano. El tercer elemento es el gobierno, ¿no?, que está referido a las personas que administran el país por un periodo de 5 años. A través del gobierno se ejerce la soberanía del Estado. Además, tenemos en el país 3 niveles de gobierno: un gobierno nacional, regional y local. El gobierno local, representado por los alcaldes provinciales y distritales. La soberanía es la capacidad de ejercer el poder dentro del territorio, pero sin aceptar subordinación de otros estados. ¿Ve? Esa es soberanía. Somos autónomos. ¿Cómo funciona el Estado? He aquí una pregunta interesante. El Estado funciona a través de una estructura sumamente articulada, ¿ya?, donde hay poderes independientes, órganos constitucionales autónomos, gobiernos regionales y gobiernos locales. Si hablamos nosotros de la estructura del Estado peruano y de sus poderes, cada uno de estos poderes vamos a trabajar en las siguientes sesiones. Hoy día estamos viendo solo cómo funciona el Estado. Entonces, el Estado funciona, se estructura, según el título 4 de la Constitución Política, en función a poderes. Tenemos poder legislativo, ejecutivo y judicial. Vamos a trabajar en las siguientes reuniones. Hoy día, por ejemplo, nos toca el legislativo y ahí vamos a ver el pleno, el consejo directivo, la presidencia del Congreso, la mesa directiva, las comisiones, la oficialía mayor. Y la siguiente clase veremos pues el ejecutivo, ¿no? El ejecutivo funciona a través de la presidencia de la República, la presidencia del Consejo de Ministros y los ministros, ¿no?, cada uno con sus funciones. Y el Poder Judicial, ¿no?, que tiene sus órganos jurisdiccionales, que va desde los juzgados de paz, ¿no?, que hay en las comunidades, hasta la Corte Suprema, que es uno, existe en el país, uno solo existe en el país. ¿Ya? Entonces también vamos a dar las explicaciones del caso de cómo se administra justicia en el país. Ahora,
Dentro de los órganos autónomos constitucionales vamos a trabajar el Jurado Nacional de Elecciones, OMPE, RENIEC, la Junta Nacional de Justicia, el Tribunal Constitucional, el Ministerio Público, la Defensoría del Pueblo, la Contraloría General de la República y la SBS. Estos vamos a trabajar, ¿no? Como parte también de la estructura del Estado. Vamos a ver cómo trabajan los gobiernos regionales y locales. El gobierno regional se establece con su consejo regional, su gobernación regional, consejo de coordinación regional. Los gobiernos locales, ¿no?, conformados por las municipalidades provinciales y distritales. Todas las municipalidades provinciales y distritales tienen su consejo municipal, su alcaldía, sus empresas municipales. ¿Qué cosa es el Estado de Derecho? Ojo, ahorita se está vulnerando el Estado de Derecho. Es aquel Estado donde los derechos y las libertades fundamentales son incorporados en el ordenamiento jurídico, en que las personas, las instituciones públicas, privadas y el propio Estado están sometidas a la ley. ¿Ya? El primer derecho fundamental que debemos proteger es la vida. Si no tenemos vida, no hay nada, jóvenes. ¿Ya? Ahora, ¿cuáles son las transgresiones o los atentados contra el Estado de Derecho? Son todas aquellas acciones u omisiones cuyo fin va encaminado a destruir la organización del Estado, como la violencia, la corrupción y los actos de sedición o rebeldía. ¿Ve? ¿Qué es un gobierno usurpador que estamos escuchando? Es aquel que ha tomado el poder de manera violenta o por la imposición de la fuerza y que no tiene legitimidad, porque la legitimidad es la aceptación del pueblo a ese gobierno, ¿no? Entonces, ¿este gobierno tiene legitimidad? Esa es una muy buena pregunta, ¿no es cierto? Ahora, frente a un gobierno usurpador, el pueblo tiene derecho a la insurgencia. Por ello, ¿no?, hoy en día los pueblos están en pie de lucha porque se considera que el gobierno que tenemos no tiene legitimidad, ¿no es cierto? ¿Y qué cosa es el derecho de insurgencia? Un mecanismo previsto constitucionalmente para la defensa de la democracia. ¿Y qué cosa es la democracia? Es la participación del pueblo. Entonces, con este marco teórico, creo que ya ustedes van a poder interpretar la verdad o falsedad de las informaciones que se brindan en los diferentes medios de comunicación. ¿Listo, chicos? Ahora, profesora, ¿y cómo funciona el poder legislativo? Ajá. Hablando de poder legislativo, rápidamente ustedes, ojito, ojito. ¿Listo, chicos? También les voy a pasar para que lo vean 2 o 3 veces. Veámoslo juntos. Como hemos visto en otros videos, el Estado se compone de 3 poderes: el ejecutivo, el legislativo y el judicial. Hoy, en Enterarse, hablaremos del poder legislativo. ¿Para qué sirve? ¿Cuáles son sus funciones? El poder legislativo, como su nombre lo sugiere, tiene la función de legislar, es decir, propone, debate y aprueba gran parte de las leyes que conformarán el sistema normativo de nuestro país. Sin embargo, esta no es su única función.
El Poder Legislativo también fiscaliza. En otras palabras, puede iniciar investigaciones sobre cualquier asunto considerado de interés público. Esto también incluye ejercer control político sobre autoridades estatales. Por ejemplo, dar la confianza al Consejo de Ministros o investigar funcionarios cuando han actuado incorrectamente en el ejercicio de sus funciones. Finalmente, también tiene ciertas funciones especiales como designar al Contralor General, elegir al Defensor del Pueblo o escoger a los miembros del Tribunal Constitucional. Para lograr estas funciones, el Poder Legislativo está compuesto de una sola Cámara, el Congreso, con 103. Veamos un poco sobre cada uno de ellos. Los congresistas representan a la nación y no están sujetos a mandato imperativo, es decir, el poder del escaño, y no responden a órdenes de nadie. El cargo es irrenunciable y a tiempo completo. Por otro lado, el Congreso, a pesar de tener una sola Cámara, está compuesto por distintos órganos que cumplen determinadas funciones. Primero tenemos al Pleno del Congreso. El Pleno es la máxima asamblea deliberativa. Está integrado por todos los congresistas elegidos en un determinado periodo. Ahí se debatirán y votarán los proyectos de ley y demás asuntos que se incluyan en la agenda legislativa. El presidente del Congreso, congresista que representa al Poder Legislativo, presidirá tanto el Pleno como la mesa directiva y la comisión permanente. La mesa directiva, conformada por el presidente del Congreso y 3 vicepresidentes, se encargará de la dirección administrativa del Congreso y guiará los debates que se realizan en el Pleno, la comisión permanente y el Consejo Directivo. El Consejo Directivo, formado por los miembros de la mesa directiva, más representantes de los diferentes grupos parlamentarios, llamados directivos portavoces, realizan las coordinaciones necesarias para el funcionamiento del Congreso. Por ejemplo, aprueban el presupuesto del Congreso antes de que se debata en el Pleno y aprueban la agenda de cada una de sus sesiones. La comisión permanente, a cargo del presidente del Congreso, está conformada por no menos de 20 congresistas, elegidos en el Pleno según la proporcionalidad de los partidos en los escaños. Esta se reunirá cuando el Congreso esté en receso o cuando sea convocada. Es especialmente importante, pues, en caso el presidente de la República decida disolver el Congreso, como sucedió en el 2019, esta comisión no se incluye en esta disolución y continuará con las funciones congresales hasta tener un nuevo poder legislativo. Además de la comisión permanente, existen muchas otras comisiones dependiendo del objetivo. Las comisiones ordinarias se encargan de estudiar y dictaminar sobre asuntos ordinarios de la agenda del Congreso. Por ejemplo, existe una comisión agraria, otra de Constitución y Reglamento, de Educación, de Justicia, de Salud y Trabajo y muchos otros ámbitos que el presidente del Congreso puede proponer. Luego están las comisiones de investigación, encargadas de investigar asuntos públicos, las comisiones especiales, constituidas con fines específicos o protocolares, y las comisiones de ética parlamentaria, la que se encargará de resolver, en primera instancia, las denuncias que se formulen según el Código de Ética del Congreso. Ahora pongamos algunos ejemplos hipotéticos para entender mejor cómo funcionan los distintos órganos del Poder Legislativo. Primero veamos el procedimiento legislativo, siempre recordando que otras normas como las leyes de reforma constitucional tienen otros requisitos. Primero, debe haber una iniciativa legislativa. Un congresista o un grupo de congresistas propone una ley, por ejemplo, para promover la alimentación saludable en niños a través de la implementación de octógonos nutricionales en el etiquetado de ciertos productos. Una vez presentado el proyecto, irá a las comisiones competentes. En este caso, será revisada por la Comisión de Salud y Población y la Comisión de Defensa del Consumidor. Cada una de estas comisiones realizará un dictamen, favorable o desfavorable, que publicarán en el portal del Congreso o en el Diario El Peruano con al menos 7 días de anticipación para su debate en el Pleno. Tras ser debatida, esta podría tener observaciones que la harían regresar a las comisiones mencionadas o habrá una doble votación para determinar si será aprobada o no con los votos de más de la mitad del número legal de congresistas. Si los votos son favorables, la ley será enviada al presidente de la República para que la promulgue dentro de los 15 días de recibida, siempre y cuando no haya observaciones. Si el presidente no se pronuncia en este plazo, el presidente del Congreso podrá promulgar la ley y que ésta entre en vigencia.
Ahora, en el ámbito de control político, existen diferentes procedimientos como la interpelación de ministros, la acusación constitucional, la vacancia del presidente de la República o el levantamiento de la inmunidad de altos funcionarios del Estado para que puedan ser investigados y procesados. En otro video hablaremos un poco sobre cada uno de estos procesos. Como podemos ver, el Poder Legislativo tiene dos principales funciones: legislar y ejercer control político para asegurarse que las autoridades estén cumpliendo debidamente con su labor. Conoce más sobre el Estado peruano y los demás poderes en nuestro playlist El Estado. Muy bien, chicos. Creo que este video nos ha resumido tal frase. Ya, por lo tanto, también queda como tarea volver a ver. ¿Correcto? Profesora, ya, vamos a verlo, vamos a verlo. Y, lógicamente, esto es un reemplazo, ¿no? La siguiente clase no van a estar conmigo. Entonces, ¿qué van a hacer? Cuando ustedes le echan clic a los videos que les estoy mandando, les va a salir a ustedes qué cosa es el Estado de Derecho, cómo funciona el Poder Ejecutivo, cómo funciona el Poder Judicial. Y prácticamente van a tener una línea de videos que yo les sugiero a ustedes que los vean uno a uno, ¿no? Y no solamente una vez, sino más de una vez, ¿ya? ¿Por qué? Porque todo está de acuerdo, en concordancia con la Constitución. Y justamente eso estamos trabajando, pues, chicos. No estamos trabajando la Constitución y por lo tanto ustedes tienen que saber o sí, ¿ya? Y repasen, y no solamente como estudiantes de la academia, ¿no? Sino también, chicos, como todos ciudadanos, tienen que saber ustedes cómo trabaja, cuáles son las funciones del Poder Legislativo, ¿no? Y bien clarito, rapidito, subrayando ideas importantes. Miren, el Poder Legislativo, ¿dónde reside? En el Congreso. ¿Cuántos congresistas son? 130. Consta de una sola Cámara. ¿Se dan cuenta? Tiene tres funciones principales. Leyes. Quiere decir, comprende el debate, la aprobación, la interpretación, modificación y derogación de las leyes, de las reformas de la Constitución y las resoluciones legislativas. Ajá, profesora, leyes. Muy bien. Dentro de su función especial, miren ustedes, dirán, profesoras, van más de 60 muertos y no escuchamos al defensor del pueblo. ¿Dónde estará? No lo sé. ¿Y cuál es la función del defensor del pueblo? Defender al pueblo. ¿Quién lo elige? El Congreso. ¿Quién elige a los miembros del TC que están calladitos frente a todas estas muertes? El Congreso. ¿Quién elige a tres miembros del directorio del BCRP? El Congreso. ¿Quién ratifica al presidente del Banco Central de Reserva y la SBS? No, el Congreso. ¡Wow, profesora! O sea, el Congreso, dentro de la comisión especial, elige a altos funcionarios. La otra función específica, según su ley orgánica, es de control político. ¿Qué quiere decir? A través del control político, ustedes habrán visto por la televisión, por ejemplo, que a cada momento controlaban la investidura de los ministros que formaban parte del gabinete que presentaba el doctor, en este caso Aníbal Torres, ¿no es cierto? O Betsy Chávez. ¿No? Cada rato, cada ministro era investigado, cada ministro. Hoy en día se olvidaron de investigar a los ministros, ¿no? Pero con Castillo eran recontra investigados.
estaban bajo la lupa. Ahora la lupa le echaron tierra, ¿ve? Entonces, ¿es su función? Claro que es su función, pero para todos, ¿no? ¿Qué más? Dice, comprende la investidura del Consejo de Ministros, el debate de la realización de los actos de investigaciones. ¿Qué está pasando con las investigaciones de los cuellos blancos? ¿Qué está pasando con las investigaciones del caso Odebrecht? ¿Qué está pasando con las investigaciones de Keiko Fujimori? ¿Dónde está el control político? ¿Se dan cuenta? Dice, y la aprobación de acuerdos sobre la conducta política del gobierno. En estos momentos estarían debatiendo ellos sobre la conducta política del gobierno. ¿Está bien? ¿Está mal? Porque hay protestas, ¿no es cierto? El ejercicio de delegación de facultades, o sea, está también en manos del legislativo, pues solucionar el problema político que estamos viviendo en el país, ¿no? Los congresistas, miren ustedes, para ser congresista necesita ser peruano de nacimiento, haber cumplido 25 años, gozar del derecho de sufragio. Solo 3 requisitos. Ahora, los congresistas representan a la nación, son elegidos por un periodo de 5 años. No hay reelección inmediata, no están sujetos a mandato imperativo ni a ser interpelados. Dentro de sus atribuciones deben dar leyes y resoluciones legislativas, velar por el respeto de la Constitución y sus leyes, aprobar los tratados de conformidad a la Constitución, aprobar el presupuesto y la cuenta general de la República, autorizar los empréstitos conforme a la Constitución, ejercer el derecho de amnistía, el perdón político. Y a este congresista violador sencillamente lo blindaron y no pasó nada. Ustedes saben que la máxima suspensión por lo menos es de 120 días, ¿no es cierto? Pero ¿dónde estaba la comisión de ética? ¿Dónde está la comisión de investigación en esos temas? Entonces queda ahí, ¿ve? Aprobar la demarcación territorial que propone el Ejecutivo, autorizar al presidente de la República a salir del país. Entonces, profesora, pero a Castillo no lo dejaban salir del país, ni siquiera a las conferencias internacionales. Ajá, porque está en manos del Congreso autorizar los viajes del presidente. ¿Ve? ¿Cuáles son los órganos del Congreso? El Pleno del Congreso, que es la máxima asamblea deliberativa, que ya se explicó bien en el video, ¿no? El Consejo Directivo, que adopta los acuerdos y realiza coordinaciones para el adecuado desarrollo del Congreso, ¿no? Aprueba la agenda de la sesión del Pleno, las comisiones parlamentarias, que son grupos de trabajo especializado, cuya función principal es el seguimiento y fiscalización del funcionamiento de los órganos estatales. Por ejemplo, la Comisión de Salud tiene que ver cómo está trabajando el ministro de Salud y el funcionamiento de todos los hospitales del país, tanto de MINSA como de Salud. Estudian y dictaminan los proyectos de ley. Existen comisiones ordinarias y de investigación y comisiones especiales, ¿no? También tenemos la comisión de ética, que tiene que ver en cuanto al comportamiento de los congresistas. La presidencia de la República, ya saben que es por un año, ¿no? Es la persona que preside las sesiones del Congreso. Y en nuestro país pasa cosas curiosas, ¿no? Una de la mesa directiva, por ejemplo, está Lady Camones, ¿no? Después de haber hecho proselitismo, ahora es premiada como parte de la mesa directiva, en vez de ser sancionada. Así pasa.
tienen a su cargo la dirección administrativa del Congreso. Profesora, ¿y por qué? ¿Y por qué, profesora? Porque sencillamente no investigamos de qué partidos son, cómo han trabajado, ¿no? Y yo lo decía por mi Facebook, van a ser mayoría, nuevamente no van a dejar gobernar, que se están presentando a través de varios partidos. Y una vez que ganen las elecciones, van a ser una oposición muy fuerte. Ya lo había dicho, pero la gente no, que estás traumada con el fujimorismo. Ahí está el resultado. La comisión permanente ejerce sus funciones durante el funcionamiento ordinario del Congreso. ¿Qué pasaría si ahorita la presidenta dice disolver el Congreso? La única comisión que no se va a disolver es la comisión permanente. Esta es la comisión que no se disuelve, ¿ya? Entonces, ejerce sus funciones durante el funcionamiento ordinario del Congreso y su receso, quiere decir sus vacaciones, e inclusive durante el interregno derivado de la disolución del Congreso. O sea, después de una disolución, sigue trabajando la comisión permanente, ya hasta convocar las nuevas elecciones que diga el presidente y finalmente tener a los nuevos congresistas. Hasta ahí trabaja la comisión permanente. ¿Cuál es el proceso de creación de leyes? Si tú tienes un proyecto de ley, preséntalo. No, si eres del pueblo, con el 0,3%, pero si eres funcionario público, llámese presidente de la República, ministros, congresistas, gobernadores regionales, presenten su proyecto de ley a la oficina de trámite documentario, ahí se recibe, registra y enumera, luego pasa a la comisión. Si es de salud, irá a salud, si es de problemas mineros, irá a la comisión de minería, si es de educación, irá a la comisión de educación, etc. En esa comisión se realiza un exhaustivo estudio y emite los dictámenes. Luego pasa al consejo directivo, quien ordena y agenda para que se discuta en el pleno. En el pleno se aprueba o desaprueba ese proyecto de ley. Y si se aprueba, pasa al Poder Ejecutivo. El presidente de la República lo promulga, ¿no? Y ordena su publicación en el Diario Oficial El Peruano. Toda ley publicada en el Diario Oficial El Peruano es obligatoria su cumplimiento a partir del día siguiente. Si el presidente de la República no promulga en el plazo otorgado, sencillamente lo puede hacer el presidente del Congreso o el presidente de la Comisión Permanente, ¿ya? El presidente de la República tiene 15 días para hacer las observaciones a una ley. Los proyectos de las leyes orgánicas de desarrollo constitucional y su modificación referidos al título 3 de la Constitución Política, que habla acerca del régimen económico, requieren para su aprobación ser sometidos a una segunda votación. Rápidamente, el ejercicio número 1. Rapidito ya, chicos. Dice: en el país, para que la democracia funcione plenamente, es indispensable que impere el Estado de Derecho, donde las personas, instituciones y el propio Estado están sujetos a un sistema de normas. De lo mencionado, identifique los enunciados que constituyen principios que sustentan el Estado de Derecho. Uno es la división e independencia de los poderes del Estado. Entonces, ¿cuándo es dictadura, profesora? Cuando los poderes del Estado están subordinados a un gobierno. Pero cuando hay división e independencia de poderes, es un Estado de derecho. La protección y garantía de los derechos y libertades fundamentales, ¿no? Un sustento importante del Estado de Derecho es proteger y garantizar los derechos y libertades fundamentales de la persona. La legalidad de la disolución del Congreso ante la crisis política, pues no es un sustento, ni la gobernabilidad mediante decretos supremos. Entonces es la 2 y la 3, la respuesta sería C. En cuanto al ejercicio número 2, respecto a la estructura del Congreso de la República, establezca la relación correcta entre el órgano parlamentario y su función, ¿no? Aquí la respuesta es la letra
dado, ¿no es cierto? Ya. Entonces, rapidito ustedes. La presidencia dirige los debates y concede el uso de la palabra. Eso lo vemos por televisión cada rato. La mesa directiva supervisa la administración del Congreso. El Pleno del Congreso es la máxima asamblea deliberativa donde se discuten las leyes, se aprueban o se derogan. La comisión permanente es esa comisión que no se disuelve y sesiona también durante el interregno. ¿No es cierto? Muy bien, ahí están las claves. Muchísimas gracias por su atención. Ya, chicos, entonces lo que sí les voy a pedir a ustedes, ¿qué cosa es? ¿Qué es? Que veamos los videos. Volver a ver los videos. De los videos. Exactamente, esa es la clave, chicos. Un abracito para cada uno de ustedes y felicidades. Como siempre, éxitos. Un pre-sanmarquino es un sanmarquino, recuérdenlo. Chicos, un abrazo. Hasta la próxima, si Dios lo permite. Si no, debut y despedida. Nos vemos, chicos. Hasta luego, Miss. Gracias, Cuídese, Miss. que tenga buen día. Que tenga un maravilloso día. Bien. Hasta luego, Miss. Chao, chicos. Nos vemos.